Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase número 4. A continuación veremos la ley de Ohm, potencia eléctrica y el efecto Joule. Iniciamos con la definición de circuito eléctrico. Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, con una estufa, energía luminosa con un foco o energía mecánica con un motor. En un circuito eléctrico hay tres parámetros que son esenciales: el voltaje o diferencia de potencial. Representa la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo y es la que impulsa a los electrones por todo el circuito. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. Aquí se representa un circuito eléctrico y su esquema. Está constituido por un foco, una pila y un interruptor eléctrico. Los tres parámetros vistos anteriormente fueron relacionados por el científico alemán Georg Simon Ohm, quien mediante sus experimentos sobre mediciones de corriente y tensiones eléctricas descubrió en 1827 la relación que hoy conocemos como ley de Ohm, lo cual expresa que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. La expresión matemática que representa la ley de Ohm es I igual a B entre R. Este enunciado significa lo siguiente: si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad de corriente. Si disminuye el voltaje, disminuye la intensidad de corriente. Si aumenta la resistencia eléctrica, disminuye la intensidad de corriente. Y por el contrario, si disminuye la resistencia, aumenta la intensidad de corriente eléctrica. ¿De dónde? La letra I significa intensidad de corriente eléctrica en amperes. La letra B, voltaje o diferencia de potencial en volts. R, resistencia eléctrica en ohms. Ahora les explicaré dos ejercicios de la ley de Ohm. El 1 dice: calcula la tensión o voltaje que se necesita para alimentar un equipo de sonido de 2.25 kiloohms de resistencia si fluye por él una corriente de 150 miliamperes. Para dar solución a ese problema se siguen los siguientes pasos. Primero, los datos. Lo que vamos a calcular es el voltaje. La resistencia es de 2.25 kiloohms. La corriente es de 150 miliamperes. Como pueden observar, se presentan dos prefijos, el kilo, y equivale a 10 a la 3 o 1000. Entonces 2.25 kiloohms es equivalente a 2.25 por 10 a la 3 ohms. Para la corriente 150 miliamperes, este prefijo mili vale 10 a la menos 3 y queda los 150 miliamperes igual a 150 por 10 a la menos 3 amperes. El siguiente paso es la fórmula. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Despejando la fórmula para hallar el voltaje, esta resistencia que está dividiendo pasa multiplicando
al otro lado del signo igual, quedando el despeje. Voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia. Siguiente paso, la sustitución de datos. Primero la intensidad de corriente, 150 por 10 a la menos 3 amperes. Después la resistencia, 2.25 por 10 a la 3 ohms. Multiplicando estas dos cantidades se obtiene un voltaje de 337.5 volts. Este es el voltaje o la tensión que se necesita para alimentar el equipo de sonido. Para terminar con la ley de Ohm, les explico el ejercicio 2. El enunciado dice, calcula el valor de la resistencia de un foco de 220 volts, sabiendo que al conectarla circula por ella una corriente de 200 miliamperes. La solución, primero, los datos. Lo que vamos a calcular es la resistencia eléctrica. El voltaje es de 220 volts y la corriente es de 200 miliamperes. Recuerden, el prefijo mili vale 10 a la menos 3. La fórmula, intensidad de corriente, voltaje entre resistencia. Como vamos a hallar la resistencia, realizaremos el despeje. Esta R que está dividiendo pasa multiplicando. Y esta I que multiplica pasa dividiendo al segundo miembro. Quedando la fórmula despejada, resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. La sustitución de datos. Primero el voltaje, 220 volts, entre la intensidad de corriente, 200 por 10 a la menos 3 amperes. Realizando la división, se obtiene como resultado 1100 ohms. Esta cantidad se puede expresar con un prefijo. Recuerden que el prefijo kilo vale 1000. Dividiendo 1100 entre 1000 queda 1.1 kilo ohms. Y esta es la resistencia del foco de 220 volts. Damos inicio al siguiente tema, potencia eléctrica. Siempre que una carga eléctrica se mueve un circuito a través de un conductor realiza trabajo, mismo que se consume generalmente en calentar el circuito o hacer funcionar un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con que se realiza un trabajo, se determina la potencia eléctrica. La definición de potencia eléctrica es la siguiente. Es la rapidez con que se realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. La forma más sencilla de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el valor del voltaje o tensión por el valor de la intensidad de la corriente que lo recorre, expresada en amperes. Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula: potencia igual a voltaje por corriente. También se emplean las siguientes fórmulas: potencia es igual a intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, y potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. La unidad de potencia eléctrica en el sistema internacional se da en watts. Continuando con este tema de potencia eléctrica, les explico el ejercicio 1. El enunciado dice, un motor eléctrico tiene una potencia de 2 HP cuando se le conecta una tensión de 127 volts. Calcula la intensidad de corriente que circula por el embobinado del motor. Los datos son los siguientes: la potencia 2 HP, HP significa caballos de fuerza. La tensión o el voltaje es de 127 volts y lo que vamos a calcular es la intensidad de corriente. La fórmula que vamos a aplicar, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Hay que despejar la fórmula. Despejando la I, el voltaje pasa al otro lado dividiendo, quedando el despeje, intensidad de corriente igual a potencia entre voltaje.
Ahora la sustitución, pero primero tenemos que realizar la conversión. Recuerden que la potencia se da en watts y aquí está en HP. Entonces convertimos los dos HP. La equivalencia, un HP es igual a 746 watts. Se elimina HP y queda la unidad watts. 2 por 746. El resultado es 1492 watts. Posteriormente, sustituimos los valores en la fórmula. Primero la potencia, 1492 watts, entre el voltaje 127 volts. Al dividir ambas cantidades, resulta una intensidad de corriente de 11.74 amperes. Esa es la intensidad de corriente que circula por la bobina del motor. Para terminar con ese tema de potencia eléctrica, les explico el ejercicio 2. Dice, una resistencia de 100 kΩ se conecta a una fuente de voltaje de 24 volts. Determina la corriente que circula por la resistencia y su potencia. Primero los datos. La resistencia es de 100 kΩ. Voltaje de 24 volts. Y vamos a calcular la intensidad de corriente y la potencia. Como pueden observar, en la resistencia eléctrica se tiene el prefijo kilo y equivale a 10 a la 3. Con los siguientes datos, resistencia y voltaje, vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente. Sustituyendo datos en esta expresión, primero el voltaje, 24 volts, entre el valor de la resistencia, 100 por 10 a la 3 ohms. Al dividir, el resultado es 0.00024 amperes de intensidad de corriente eléctrica. Para hallar la potencia, se aplica la expresión voltaje por intensidad de corriente. El voltaje es 24 volts. Intensidad de corriente, lo que calculamos. Multiplicando estas cantidades resulta una potencia de 0.0576 watts. Como es un valor muy pequeño, se puede expresar en notación científica. Se corre 3 lugares el punto decimal entre el 5 y el 7. Y esta cantidad se expresa 5.76 por 10 a la menos 3 watts. Pero se puede simplificar esta cantidad. 10 a la menos 3 equivale al prefijo mili, por lo tanto la potencia también es 5.76 miliwatts. Como pueden observar, la potencia se puede expresar de diferentes maneras. Para terminar, vemos el efecto Joule. Si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren con las moléculas del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es conocido como efecto Joule en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule, que lo estudió en la década de 1860. En este efecto se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos, como lo son hornos, tostadoras, calefacciones eléctricas y algunos aparatos empleados industrialmente como soldadoras, en los que el efecto útil buscado es precisamente el calor que desprende el conductor por el paso de la corriente. En la mayoría de las aplicaciones, sin embargo, es un efecto indeseado, y la razón por la que los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un ventilador que disipe el calor generado y evite el calentamiento excesivo de los diferentes dispositivos. Este efecto fue definido de la siguiente manera. La cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente.
del tiempo que está circulando por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. Matemáticamente se expresa como Q igual a I cuadrada por R por T. Como I cuadrada por R es igual a la potencia, esta expresión queda potencia por tiempo, donde Q es el calor en joules en el sistema internacional. Cuando lleva este coeficiente, el calor se da en calorías. Este coeficiente resulta de una caloría igual a 4.2 joules. 1 entre 4.2 es 0.24. Por lo tanto, el calor en calorías es igual a 0.24 I cuadrada por R por T. Como I cuadrada por R por T es igual a la potencia, queda 0.24 potencia por tiempo. Para terminar con el efecto Joule, les explico el ejercicio 1. Dice, calcula el calor expresado en joules y en calorías, que disipa una resistencia de 4 kiloohms en la cual circula una corriente de 1.5 amperes durante 18 minutos. Los datos son los siguientes. Vamos a calcular el calor en joules y calorías. La resistencia es de 4 kiloohms. La corriente de 1.5 amperes. Tiempo 18 minutos. ¿Sí? Se realizan las conversiones. El prefijo kilo vale 1000. 4 por 1000 son 4000 ohms. 18 minutos. Un minuto equivale a 60 segundos. 18 por 60 son 1080. La fórmula que vamos a aplicar para calcular el calor en joules es I cuadrada por R por T. La sustitución. Primero, la corriente elevado al cuadrado. Esta intensidad es 1.5 al cuadrado por la resistencia, 4000 ohms, por el tiempo, 1080 segundos. Al multiplicar estas cantidades, resulta un calor de 9.720.000 joules. Para obtener el otro resultado en calorías se aplica la siguiente fórmula. Calor igual a 0.24 I cuadrada por R por T. Son los mismos datos, nada más que la diferencia es multiplicado por 0.24. 0.24 por 1.5 al cuadrado por 4000 por 1080 resulta el calor de 2.332.800 calorías. Para terminar con el efecto Joule, les explico el ejercicio 2. Dice, un cautín es un dispositivo que se emplea para soldar piezas en electrónica y se conecta a 110 volts, con lo cual circula una corriente de 0.35 amperes. ¿Qué tiempo expresado en minutos requiere estar conectado para generar 700 joules de energía calorífica? Los datos son los siguientes. Voltaje de 110 volts, la intensidad de corriente 0.35 amperes. Vamos a calcular el tiempo y el calor que genera es 700 joules. La fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. La fórmula general es Q igual a I cuadrada por R por T. Pero I cuadrada por R por T ya vimos que es la potencia. Pero la potencia se expresa también como voltaje por corriente. Entonces, despejando el tiempo de esta fórmula, voltaje por corriente multiplican al tiempo. Este BI en conjunto pasa al otro lado dividiendo, quedando el despeje tiempo igual a calor entre el producto de voltaje y corriente. Sustituyendo datos, primero el calor, 700 joules, entre el producto del voltaje, 110, y la corriente de 0.35. Realizando las operaciones, resulta un tiempo de 18.18 segundos. Pero como el tiempo
Nos piden en minutos, se hace la conversión. 18.18 segundos por un minuto equivale a 60 segundos. Se eliminan los segundos y queda 18.18 por 1 entre 60. El resultado es 0.136 minutos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado estos temas.